Hola, soy el doctor Marco Umaña Ramírez, especialista en medicina de emergencias. Vamos a hablar un poquito de el tema de quemaduras. En esta perla, entonces, lo inicial, vamos a hablar de la clasificación de las mismas. Recordemos que eh, hay varias clasificaciones de quemaduras y muchas pueden ser comparables. La más tradicional es la de primero, segundo y tercer grado, que esta se compara con la moderna, sobre todo por el grado de lesión a la cual penetra la quemadura. Por ejemplo, la de primer grado se considera como epidérmica, la de segundo grado solo, bueno, recordemos que en la clasificación moderna hay espesor parcial superficial, eh, o de tercer grado que es la espesor parcial profundo. Y la moderna toma en cuenta la de espesor total. También tenemos la de benign, que es la A eritematosa, la A que tiene fliptemas, la AB que es clasificación intermedia y la B que es profunda. Entonces, dependiendo el tipo de clasificación, así la vamos a nombrar. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta que todas van a depender del grado de profundidad a la cual penetre la quemadura. Recordemos que también es importante para ver el tamaño de la quemadura, la regla de las 9, de los 9. Entonces, dentro de las cosas más importantes es que el tórax anterior y abdomen va a valer 18%, eh, la parte posterior, la espalda va a valer 18%, la cabeza va a valer 9%, cada brazo 9% y cada pierna 18% y genitales un 1%. Esto va a sumar un 100%. Entonces recuerden que siempre que van a eh, clasificar las quemaduras, también es importante ver el porcentaje o el grado de superficie corporal quemada. Y para eso es importante utilizar la regla de los 9, que es la más utilizada. También existen otros métodos, sin embargo, son menos utilizados. Ahora, cuando se enfrente a una quemadura, recuerde que lo inicial es no irrigar la misma, no echar líquido frío porque esto puede dañar la quemadura, puede producir más lesión a nivel de la zona de quemadura. Por ejemplo, recordemos que hay una zona de necrosis, una zona de estasis y una zona de hiperemia. Entonces, en la zona de estasis es donde se encuentran los microvasos sanguíneos. Si usted irriga esta parte o irriga con agua fría, se va a producir vasoconstricción de esta microcirculación y se va a producir más zona de necrosis. Entonces, por eso es importante que las quemaduras no se irrigan y mucho menos si es con líquido frío. Otra cosa importante a tomar en cuenta son las quemaduras en circunferencia. Recordemos que este tipo de quemaduras, si bien inicialmente no se ven tan drásticas, posteriormente pueden hacer escara y pueden, eh, por así decirlo, limitar la movilidad de todo un espacio corporal, como el tórax o el abdomen, y pueden inclusive hacer síndromes compartimentales. Entonces, vean cómo es importante que estas quemaduras tienen que tener una curaciones especiales, ¿verdad? Y estar pendiente durante su hospitalización que no vayan a ser restricción torácica o síndrome compartimental intraabdominal. O inclusive muchas veces van a tener que hacer escarotomía para evitar estas dos complicaciones que dije anteriormente. Entonces es importante tomar en cuenta que las circunferencias, las quemaduras en circunferencia son muchísimo más peligrosas. Ahora, es importante saber reconocer cuáles son las quemaduras que deben ser tratadas en la unidad de quemados y cuáles pueden ser tratadas fuera de ella, puesto que la unidad de quemados cuenta con cuidados especiales que no cuentan los demás lugares. Entonces, por ejemplo, quemaduras mayores al 10% de superficie corporal total deben ser tratadas en unidades de quemados, quemaduras en cara, cuello y genitales, quemaduras químicas y eléctricas o quemadura de tercer grado a cualquier edad. También pacientes con ya patologías crónicas como diabéticos, nefrópatas crónicos o pacientes inmunosupresios.
o cuando el centro no está capacitado para recibir quemados, entonces debe ser trasladado a alguno que sí que tenga esta capacidad. Ahora, recuerden que las quemaduras son dolorosas y este lema es muy importante, que una quemadura duele para toda la vida. Entonces, es importante darle analgesias como pilar de su tratamiento a estos pacientes. Entonces, recordemos, opioides como morfina o ketamina son las principales drogas de elección para tratar a los pacientes con quemaduras. Ahora recordemos también otra cosa importante es cuáles son las quemaduras a las cuales usted tiene que asegurar la vía aérea, ¿verdad? Porque si no puede hacer edema de la vía aérea y luego va a tener complicaciones a la intubación. Entonces, si usted encuentra hollín en la saliva, pacientes con vibrisas quemadas, cuando se queman las cejas o pestañas, cuando hay quemadura facial, quemadura en cuello o cuando hay disfonía. Entonces, todos estos pacientes deberían tomarse en cuenta para eh, realizar una intubación temprana y luego no tener problemas a la hora de que se presenta el edema en la vía aérea. Un concepto importante es que las quemaduras hacen respuesta inflamatoria sistémica, por ende van a hacer un choque distributivo y va a pasar o va a aumentar la permeabilidad capilar y esto puede aumentar la cantidad de líquido en los principales intersticios como el pulmón y el abdomen. Entonces, siempre se nos ha enseñado la famosa fórmula de Parkland para reanimar con fluidos, en la cual son 4 ml por la superficie, el porcentaje de superficie quemada por el peso en kilos. Y entonces la primera mitad de esto se da en las primeras 8 horas y la segunda en las próximas 16. Pero como dijimos anteriormente, este tipo de patologías hace un choque distributivo que muchas veces puede producir eh, acúmulo de líquido en los principales intersticios como el pulmón y el intestino. Entonces, eh, es importante tomar en cuenta que actualmente la reanimación con líquidos en los pacientes quemados no puede ser tan agresiva y debe ser guiada por metas. Entonces, usted puede igual usar la fórmula de Parkland para ver inicialmente cuánto es lo que usted va a utilizar. Sin embargo, la segunda parte de las 16 horas, que es gran cantidad de volumen, no debería utilizarla. ¿Y por qué no debe utilizarse? Porque, como dijimos anteriormente, puede verse aumentadas las presiones dentro de los compartimentos del intersticio, por ejemplo, abdomen, entonces se podrían producir aumento de la presión intraabdominal o aumento del líquido dentro del pulmón. Entonces, estos pacientes podrían presentar necrosis intestinal por edema de la pared intestinal, por aumento de líquido a nivel del intersticio, por sobrecarga de volumen o sobre reanimación, o podemos presentar el edema pulmonar no cardiogénico como es el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Entonces, es importante tomar en cuenta que estos pacientes siempre debemos iniciar de 15 a 20 cc por kilo la reanimación inicial e ir guiando por metas. ¿Como cuáles metas? Bueno, la diuresis es una meta importante en nuestros pacientes. Recuerde siempre tener de 1 a 1,5 cc por kilo por hora. Y es importante también otro tipo de metas como niveles de lactato, presión arterial media, saturación venosa central de oxígeno, llenado capilar y basándonos en esto veremos si después de esos 15 a 20 cc por kilogramo inicial de volumen el paciente va a ocupar más. Importante siempre monitorizando que no haya aumento de la presión intraabdominal o que vaya a haber un establecimiento de un síndrome de estrés respiratorio. Entonces esta perla queríamos hablar un poco de lo importante que es el tratamiento de las quemaduras y por qué estos pacientes no deben sobrehidratarse. Entonces recuerde visitar www.resuscitation.com para más temas interesantes. Muchísimas gracias.